Tu carrera en la vida no empezó cuando naciste. Empezó desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Desde que es depositado el semen en la vagina, empieza la carrera, la competencia. Y de los millones de espermatozoides que se depositan durante el coito, muy pocos pueden sobrevivir, porque le espera una gran carrera. Tendrán retos que enfrentar, obstáculos que vencer. Más de 250 millones de espermatozoides se embarcan en el gran viaje para fertilizar un óvulo cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. De esos 250 millones aproximadamente, solo 10 alcanzan la meta, pero solo uno puede ser el ganador. Ese viaje puede ser traicionero. Cuando ese viaje comienza, ellos tienen que nadar contra la corriente y nadar hacia arriba en dirección de la trompa de Falopio. Pero no es un viaje fácil, porque hay un montón de obstáculos que tienen que enfrentar. Y usted, que me está escuchando, eres el valiente, la valiente, el inteligente o la inteligente. Eres un luchador, una luchadora, desde que fuiste depositado en la vagina de tu madre. Has sido rápido o rápida, aunque ahora sienta que está dando paso mucho más lento que una tortuga, o que en vez de avanzar hacia adelante, está como el cangrejo avanzando para atrás. Usted y yo estamos aquí porque fuimos uno de esos que empezaron esa carrera. Vencimos esos obstáculos y enfrentamos los retos. Continuamos en la vida enfrentando batallas y pruebas, pero hay buenas noticias. Y es que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Nosotros como cristianos estamos en una competencia. Estamos corriendo una carrera. La Biblia compara la vida eterna con una carrera. Según 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. El apóstol Pablo dice: he peleado el noble combate, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. Continuando con la carrera de los espermatozoides, ellos tienen que luchar contra la corriente para poder avanzar a la meta. Nosotros también tendremos que luchar contra la corriente de este mundo y quitarnos todo peso de pecado para que nuestra carrera sea más liviana. Hay una meta y ese viaje no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios llegaremos. Durante la carrera vamos a enfrentar muchos obstáculos, porque hay enemigos espirituales que, mientras estemos en esta tierra, harán todo lo posible para que nos desanimemos, quitemos la mirada del Señor, para que nos descuidemos y para que muchos se pierdan. Solo un espermatozoide puede penetrar y hacer contacto con el óvulo, y para lograrlo deberá sobrevivir al ácido que se encuentra en la vagina de la mujer, ya que la mayoría mueren debido a la acidez de la misma vagina, y los que sobreviven tienen que evitar los callejones sin salida para ser atrapados antes de que lleguen al útero. De igual manera, en nuestra vida como cristianos se nos presentan tantas cosas que nos hacen sentir en callejones sin salida, en la cual no encontramos una salida, una puerta, una solución. Pero gloria a Dios, que le servimos a un Dios que también sabe obrar a favor nuestro, hasta en los callejones sin salida. Pero
Si creíamos que ahí termina la trayectoria del espermatozoide que logra salir de esos callejones sin salida, nos equivocamos. Para poder pasar por el cuello del útero, tienen que sobrepasar una prueba mayor. Tienen que engañar a los glóbulos blancos que atacan cualquier invasor del cuerpo. En el camino hay glóbulos blancos listos para matarlos y que ellos no alcancen su carrera. En la carrera que te lleva a la vida eterna, hay enemigos espirituales y su misión es matarte. Enemigos que buscan tumbarte en el camino, sacarte de circulación. Enemigos que quieren impedir que alcance la vida eterna. El enemigo pide tu cabeza y ya muchos se han visto en peligro de muerte. Y si vivimos aún, no es por suerte, no es por brujería, no es porque te santiguaron, es porque antes de que tú existieras, ya tú existías en la mente de Dios. Ya Él había escrito tu historia. Hay enemigos que tendrá que engañarlos como hacen los espermatozoides con los glóbulos blancos. Usted preguntará, hermana, ¿y cómo engaño a esos enemigos? Yo diría, como lo hizo un día el rey David. Para salvar su vida, tuvo que hacerse loco. Hay muchos compañeros de milicia que han quedado en el camino heridos sin poderse levantar. Hay otros que ya están muertos, pero hay otros que siguen adelante, siguen la carrera, siguen peleando la batalla de la fe, siguen mirando hacia arriba, porque saben que su morada está arriba, la meta es para arriba. Eso mismo hacen los espermatozoides, que a pesar de nadar contra la corriente, ellos luchan, sí, mirando hacia arriba, hacia la trompa de Falopio. Después de engañar o sobrevivir a los glóbulos blancos, los espermatozoides tienen un tiempo muy corto y por eso no se pueden entretener en el camino. De igual manera, nosotros que estamos en este mundo no tenemos mucho tiempo. No podemos dejar que las cosas del mundo nos entretengan. No podemos dejar que los afanes nos entretengan, sino avanzar, cumpliendo con los planes y propósitos de Dios en nuestra vida, porque el tiempo se acaba. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, verso 15 al 17. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Veo tantas personas interesadas más en cuidar cómo se ven por fuera, mucho más que cuidar lo que en verdad es eterno. No es que no nos cuidemos, no, pero es un peligro darle más valor a lo exterior que a lo interior. Este cuerpo es polvo y a polvo volverá. Pero, ¿qué de tu alma? ¿Qué de mi alma? El espermatozoide debe ser veloz y resistente, porque los espermatozoides defectuosos con mala movilidad quedan en el camino. Esto también puede pasarnos a nosotros. Tenemos que ser veloces. La Biblia dice que tenemos que ser sabios, prudentes, astutos, manso como paloma, pero astuto como serpiente. Tenemos que alimentarnos del alimento espiritual, orar, estar en constante oración. ¿Saben qué pasa si no lo hacemos así? Podríamos terminar como esos espermatozoides, sin fuerza, descaídos, y es ahí cuando el enemigo se aprovecha. Es ahí cuando muchos nos debilitamos y podríamos correr el riesgo de quedar a mitad del camino. Es ahí cuando vienen esas pruebas que pueden que usted se aleje de Dios y se quede a mitad del camino. Pero hoy quiero recordarte que no fuiste llamado, llamada a quedarte a mitad del camino. No te puedes quedar a mitad del camino ni rendirte, aunque te sientas herido, sin fuerza. Hoy el Señor te llama y te dice, levántate. Sí, esta carrera empezó en el mismo instante
que usted era uno de esos espermatozoides. Y si está aquí a pesar de todas las cosas que ha vivido, si aún vive, es porque fuiste ese ganador, esa ganadora entre 250 millones o más. Ya en la trompa de Falopio, hasta ahí solo llegan unos cuantos miles de los 250 millones. Después de todo ese recorrido, los espermatozoides más fuertes, los que han sido capaces de superar todos esos obstáculos, son los que adquieren una habilidad extraordinaria para la capacidad de fecundación. Permítame decirle que aunque ahora se sienta débil por las pruebas y los procesos que ha pasado, te están haciendo fuerte de adentro hacia afuera. Y cuando pase ese proceso, mirará atrás y dirá, ¿cómo fue posible que yo pude superar tantos procesos, tanto dolor, tanta traición? Es que en medio de ese proceso, de ese dolor, al sentir tu alma, tu corazón hecho pedazo, ahí precisamente el Señor está trabajando en tu vida. Los golpes de la vida, aunque muchas veces parecen derrumbarnos, a ello mismo lo usa Dios para hacernos fuerte y levantarnos otra vez. En la trompa de Falopio, muchos se quedan allí agotados y sin capacidad de seguir adelante, sin la capacidad de seguir el recorrido. Y en ese punto son pocos los que quedan para seguir la carrera. Pero así hay muchos que se han quedado en un punto de su vida, cansado, agotado, y por cosas que han sucedido dicen, yo no continúo, no sigo, no vuelvo a la iglesia, no predico más, no hablo más. Lo que me hicieron fue muy fuerte y se quedan allí. Pero usted tiene que recobrar fuerza en el Señor. Usted no está solo, usted no está sola. He tenido muchos momentos donde he sentido y he dicho, hasta aquí llego, no puedo más, pero me he ido a la presencia del Señor, sea en oración o en adoración o en lágrimas, en llanto, en tristeza o en confusión. Pero en su presencia es donde recibo nueva fuerza para continuar. Y cuando me levanto del suelo, de la cama o en el lugar que esté, me siento renovada. Dios es fiel y prometió darte fuerza y ayudarte. Él prometió estar contigo en todo tiempo, aún en los tiempos que no sientes su presencia. Quizás en tiempo de pruebas y adversidad, cree que el enemigo se salió con la suya, pero él no puede hacer lo que quiera, a menos que usted y yo le demos derecho, le cedamos terreno, abramos puerta. Quizá físicamente, emocionalmente, espiritualmente, usted siente la ráfaga, siente el dolor, pero como propiedad del Señor, el enemigo no puede tocar lo que desea de ti, que es tu alma. Allí, en aquel punto donde quedan tan poco para seguir la carrera, ahí estaba tú, ahí estaba yo. Pero aunque estaba cansada, cansado, agotado, no te diste por vencido o por vencida. Ahora que has sobrevivido tantas cosas y que has pasado por tantas cosas, es prohibido que te rindas. En ese punto donde muchos no quisieron seguir la carrera, porque la mayoría se habían ido perdiendo en el camino, y en ese punto, sí, en ese punto, solo uno lograría atravesar la gruesa puerta de entrar al óvulo. Quedaban algunos pocos. Es cierto que estaban cansados, exhaustos, pero estaban casi al llegar a la meta. El espermatozoide elegido para entrar, a ese lo elige Dios. Y el elegido, el más fuerte y capacitado, ese era el que iba a hacer el contacto con la zona pelúcida donde se inicia la llamada reacción acromosómica, que consiste en la liberación del contenido de cromosomas. Es una serie de enzimas que debilita la zona pelúcida, que facilita la penetración, y esa reacción despierta al óvulo, que libera los órganos que impiden que ningún otro espermatozoide puedan penetrar, solo un solo, aunque
Hoy en día se ha visto que han entrado 2, 3, 4, 5 y hasta más. Tal vez usted se pregunte, sí, pero ¿qué pasa cuando salen 2 o 3 o más? La respuesta es sencilla. De ese mismo que entró, de ese mismo se pueden reproducir. Pero es algo que estaría en la soberanía de Dios. Cuando logra uno entrar, que está de frente, es como si el óvulo plantara una bandera, indicándole a los demás espermas que todavía están por los alrededores, cansados, agotados, pero que aún así quieren obtener esa victoria de entrar ahí. Es como decirles, ¿sabe qué? Ya este lugar ha sido conquistado, y automáticamente entra, todas las puertas se cierran, y estando allí se le da lugar a ese nuevo ser que fuiste tú, que fui yo. Tú no naciste por casualidad ni por accidente, naciste porque ya estaba en los planes de Dios. En otras palabras, si no te pudieron destruir aquellos líquidos, si no te pudieron destruir aquellos óvulos blancos, si no te pudieron destruir todas esas cosas, menos te va a destruir en esta hora un diablo derrotado, esa situación que está pasando. A ti que Dios te puso nombre, a ti que el Señor te llamó y que te ha dicho mío, mía eres tú. El Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién la formó? El Señor. O sea, no te formaste allí por accidente. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, o sea, en el vientre de la madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tu historia estaba escrita en ese libro, aún antes de ser depositado en la vagina de tu madre. Dios te recuerda que los pensamientos y planes que tiene para con tu vida son para bien, aunque ahora te encuentres en una batalla. Va a venir el refrigerio, va a venir la respuesta, viene la victoria. El Espíritu Santo te dice no te rindas, sigue confiando en aquel que te formó, que te llamó, que te escogió, en aquel que te dice yo no he terminado contigo, solo cree. Yo sé los propósitos y los planes que tengo contigo. Sigue avanzando, sigue creyendo aunque con tus ojos naturales no vea nada. El Señor está contigo y lo que ahora está pasando va a pasar. Él está contigo donde quiera que tú vayas. Dice en Isaías capítulo 44, ahora pues oye Jacob. Aquí le hablaba a Jacob, pero ahora te está hablando a ti. Es como decirte, ahora escucha mi sierva, mi siervo, a quien yo he escogido. Escucha, así te dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda ayuda. No temas, mi siervo. No temas, mi siervo Jesurún, a quien he escogido. Usted no lo escogió a él, él te escogió a ti. Usted no es descendencia del mono de ninguna evolución. A usted lo formó su Creador, su Señor, su Redentor, el fuerte y poderoso. Quizá usted ha dicho o ha pensado como un día dijo el profeta Jeremías, ¿por qué mejor no morí en el vientre? ¿Para qué nací? ¿Qué hago viva o vivo? ¿Cuántas veces me he hecho esa pregunta? El Señor te dice, como me ha dicho a mí, te formé en el vientre y lo que tú no entiendes ahora, lo entenderá después. Tu Hacedor que te formó en el vientre, el cual te ayudará. No temas, sierva mía, quien yo escogí, te dice. Pero me gusta lo que el Señor le dijo también a Jeremías en su capítulo 1, verso 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Él te conoció antes que te formara, y también te estaba mirando cuando tú estabas allí entre aquellos 250 millones de espermatozoides, peleando la buena batalla,
recorriendo ese camino hasta llegar allí. Ya Él te conocía, ya Él conocía tu nombre, ya conocía los propósitos y planes contigo. Antes que naciese te santificó. Sí, por eso es que el enemigo te ha querido destruir tantas veces, aún evitando que tú nacieras. Quizá tu madre estuvo a punto de perderte o abortarte, pero está ahí. Tal vez naciste, pero pasaste mucho trabajo y estando a punto de morir, las manos poderosas del Altísimo te guardaron. ¿Quién cree que buscaba acabar contigo? El enemigo. Porque cuando el Señor te formaba en el vientre, Él puso un sello en ti dándole a entender claramente al enemigo y a los demonios que tú eres propiedad del Señor. Y aún así, sin conocerle, Él te conocía a ti y te dio la vida y te dice: mío eres tú, mía eres tú. Aunque tú quieras alejarte, no podrá, porque tiene mi sello y me pertenece. Él le decía a Jeremías: te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Solo Él sabe lo que profetizó sobre tu vida. Y esa palabra que pesa sobre ti por la boca de Dios no puede volver atrás. Esa palabra es vida y sigue tomando vida en tu vida. Se va a cumplir y se seguirá cumpliendo. Si tú has estado mirando que todo va para atrás, que tu mundo se viene abajo, que todo sale mal, no quiera ponerte la soga al cuello, no quiera intentar contra tu vida, no salga corriendo. Y si sale corriendo, que sea la presencia de Dios, que siempre te ve. No te rinda, sigue peleando, sigue avanzando, porque lo que el Señor escribió en su libro de ti se va a cumplir. Se cumplirá lo que dijo de tus hijos, de tu familia, lo que ha dicho de tu futuro. Jeremías quiso ponerle excusa a Dios, pero Dios no aceptó su excusa. Él le decía que no sé hablar. Ah, Señor, es que soy niño. Pero el Señor le dijo: no diga soy un niño, no me venga con eso, no me diga que nunca fuiste a la escuela, la excusa que quizá ponemos hoy, no me diga que no ha ido a un instituto, no me diga, que no sabe de ética, de hermenéutica, no me diga que no puede hablar hebreo o griego, no me ponga la excusa que no sabe leer o escribir, no me diga, no, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Cómo va a usar a alguien como yo? Pues lo que tenga que aprender, lo aprenderá en el camino. Pero lo que dije de ti se va a cumplir. Porque todo lo que te envíes, irás tú y dirás todo lo que te mandé. Te va a encontrar con dificultades, con oposiciones. Va a encontrar quien te haga la guerra. Quienes no confíen en ti. Quienes dudarán de tu llamado y ministerio. Te va a encontrar con traiciones. Te encontrará con quienes te quieren difamar. Pero el Señor te dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tú no podrás salirte ni zafarte de ese llamado, porque así como Jehová extendió su mano y tocó la boca de Jeremías diciéndole: he aquí he puesto mi palabra en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Oh, cuando tú has sido llamado por Dios, aunque tú quieras salir corriendo, aunque quieras renunciar, no podrá, porque dentro de ti han sido puestas esas palabras y tú has sido marcado, marcada. Es que una cosa es ser llamado y otro ser escogido. Y a ti no solo te llamaron, sino que también te escogieron. Esa batalla, esa competencia empezó desde antes de llegar al vientre de tu madre. No te rindas. Habrán oposiciones, pero recuerda que tu llamado vino desde antes de nacer. Antes de que naciera ya había sido escogida o escogido, y Dios está contigo. No podrá decirle que no al Señor. No puede vivir sin Él. Por eso, toma fuerza y ánimo en el Señor. Aleluya. Dejemos que el Señor y el Espíritu Santo trabajen en nosotros. Nos alegramos, aleluya, cuando escuchamos que seremos usados por Él. Queremos ministerio sin ser procesados. Y hay gente que está ejerciendo ministerio equivocado, y es por eso que aún la carga la sienten aún más pesada. Pero esa carrera que empezó allí puede ser que haya continuado
ya cuando estaba en el vientre. Sí, muchos, quizá estando en el vientre de su madre, no tuvieron ningún problema. Pero hay otros que estando en el vientre de su madre, después de haber recorrido ese largo camino, después de haberse librado de tanto obstáculo y de el Señor permitir que allí te fecundara, que allí te formara, entonces ahora tocaba depender únicamente del Señor, porque puede ser que estando allí tuviste una madre que estaba muy triste, lloraba mucho, estaba en depresión, y todo eso tú lo sentías. O tal vez una madre, un padre que usaban droga, eran alcohólicos, y todo eso tú lo estabas recibiendo, y siempre estaba en amenaza de aborto. Era un milagro que tal vez estuviese aún en el vientre. O quizá una madre desesperada que fue dejada por su novio, por el compañero de vida, por su esposo, dándose cuenta que estaba embarazada y quizás no sabía qué iba a hacer contigo. Pero ahí estaba tú. Resististe a las amenazas de aborto, resististe a la debilidad de tu madre, resististe a lo verbaje, a lo té que ella tomó, a la pastilla para abortarte. Sí, resististe a sus depresiones, tal vez a su mala alimentación. Todo lo estaba tú recibiendo. Quizás fuiste producto de una noche. No fuiste planificado o planeado por ello, pero ahí estaba. Para ello quizá era solo un accidente, pero para Dios era un propósito. O tal vez, sí, tuviste que nacer antes de tiempo. Y el tiempo que debiste estar en el vientre de tu madre, lo estuviste en una incubadora. Es que de toda forma parecía que alguien estaba ensañado en contra tuya para impedir tu nacimiento. Pero había alguien que ya había puesto sus ojos en ti y que dio la orden que tú ibas a nacer, y naciste. Oh, sí, naciste. Y naciste con un propósito. Propósito que se está cumpliendo en tu vida y que se cumplirá. Bendito el nombre del Señor. Sabía que casi todos los hombres y mujeres que Dios ha usado, su vida se han visto en mucho peligro. Si nos vamos a la historia, podemos ver la vida de Moisés. Cómo el faraón se ensañó tanto que mandó a matar a todos los niños. Pero no era el faraón, era lo que operaba detrás de ese faraón. Y allí, a quien querían asesinar era Moisés. Sí. Matando a todos los niños varones, claro. Pero como Dios tenía propósito con él, lo guardó. Guardó su vida. Guardó su vida. Lo guardó durante estuvo en casa de su mamá. Y lo guardó durante fue puesto en el río Nilo. Lo libró. Y su plan y su propósito se cumplió. Pasó mucho tiempo, sí. Pero Dios lo preparó.
Esos 40 días que tuvo que caminar en el desierto fue una preparación. Y luego esos 40 años que estuvo allí con su suegro, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, no fue casualidad, no fue pérdida de tiempo, fue necesario. Yo no sé cuánto tiempo tú esperado ha pasado, pero llegará el momento en que Dios te indicará lo que tiene que hacer o para qué está en este mundo. De igual manera, podemos ver cómo el enemigo quiso matar a José. Sí, planificaba matarlo. ¿Y a quién estaba usando? A sus propios hermanos. Pero como Dios estaba en el asunto, Dios guardó su vida. Es cierto que sufrió y que tuvo que esperar mucho tiempo para que le llegara la hora de ejercer el ministerio, el llamado, la función, el propósito por el cual había sido traído a este mundo. Oh, sí. También el Señor Jesucristo, cuando nació, Herodes quería matarlo. Pero en verdad era Herodes o quien estaba detrás de él. Ya que no tenemos lucha contra sangre y carne. No. Y el enemigo necesita un cuerpo, una mente para él actuar, para llevar a cabo su propósito. Pero cuando tú has sido marcado por Dios, te van a suceder muchas cosas, sí, pero tu alma nadie la tocará y el propósito de Dios se cumplirá. Y por causa de hacer la voluntad de Dios, leemos en la Biblia lo que pasaron aquellos profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, Isaías, Ezequiel. La lista es larga. Y aún en el Nuevo Testamento los apóstoles, también el apóstol Pablo. Fue mucho sufrimiento, pero se cumplió el propósito. Estoy segura que lo que Dios te ha prometido a su tiempo lo verá. Pero hay un proceso. Antes de Él llamarte a un ministerio, una misión, Él te va a preparar. Oh, sí. Y va a pasar proceso. Será entrenado como se entrenan esos soldados élite. Y muchas de sus promesas la va a ver. Pero muy probablemente usted o yo estemos en la lista de aquellos que le fue dado promesa. Sí. Mas sin embargo, no la recibieron, sino que tuvieron que saludarla y verla con los ojos de la fe. Pero nunca vieron o obtuvieron lo prometido. Creo que hay muchas personas que en fe la saludarán, pero nunca la verán. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero no importa. Si estamos en el Señor, es nuestra bendición más grande. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No te pierdas la continuación. Viene mucha parte más. Esto continuará. Y será la segunda parte. Esta fue tu hermanito amiga, Sandy Perman.